los pacientes que tienen síntomas esofágicos o eosinofilia esofágica, como nos lo acaba de decir el doctor Speckler, uno de los principales problemas ha sido distinguir si estos pacientes tienen EOE o si tienen ERGE. Y se pensó que una respuesta a los PPIs quiere decir que sí, que uno sí tiene ERGE. Pero observen este estudio de España de 712 pacientes que recibieron endoscopia para problemas del tracto digestivo superior. Tuvimos 4 biopsias del esófago medio en estos pacientes. 677 de ellos tenían menos de 15 EOS por campo de alto poder. 35 tenían mayor de 15 de EOS en HPF y estos pacientes fueron tratados con rabeprazol 20 miligramos BID. 9 pacientes no respondieron, pero a 3/4 sí presentaron remisión en cuanto a sus síntomas. ¿Será que todos estos pacientes tenían ERGE y por eso respondieron a los PPIs? Bueno, 24 de estos pacientes tenían evidencia de ERGE por medio de endoscopia o monitoreando el pH. Pero 2 de estos pacientes no tuvieron ninguna evidencia de ERGE por ninguna de estos 2 métodos diagnósticos. De manera que en estos 2 pacientes, ya fuera que hubo una falta de precisión diagnóstica en el estudio de pH para describir el reflujo patológico o algunos pacientes que tenían los síntomas de EOE y histología, pero no había evidencia de ERGE por endoscopia o monitoreo del pH, pueden en realidad responder al tratamiento con PPIs. Ahora, como acabamos de oír a partir de Dr. Speckler, la fuerza laboral de EOE en el 2011 ha llamado esta condición eosinofilia esofágica que responde al PPI. Este término específicamente es utilizado en pacientes que tienen síntomas de EOE y una histología que no tienen ERGE por endoscopia ni tampoco por monitoreo del pH, pero que sin embargo sí tienen una respuesta histológica y clínica a los PPIs. Este es el mismo grupo de EOE que nos acaba de decir que la esofagitis eosinofílica es enfermedad mediada esofágica por alergénicos. ¿Y por qué será que una enfermedad mediada esofágica, por qué respondería a tratamiento con PPI? Pues hay por lo menos 2 explicaciones posibles para responder esta pregunta. Una es que los pacientes no tienen una enfermedad mediada esofágica, sino que lo que tienen es reflujo que está causando la eosinofilia esofágica, aun si sus exámenes de endoscopia y de pH son normales. Esta vez tenemos esto, pero esta vez con los eosinófilos. Pero los PPIs también tienen efectos antiinflamatorios, como dijimos anteriormente esta mañana, que son independientes de cualquier efecto en la inhibición del ácido gástrico. Y en realidad, como ya les dije esta mañana, en caso de que no me hayan oído, los PPIs pueden hacer mucho más que solamente inhibir la producción ácida gástrica. Hay una cantidad de efectos antiinflamatorios potenciales que han sido reportados. Los PPIs tienen propiedades antioxidantes y también pueden tener efectos inhibitorios en la función neutrófila. Y hablamos también de cómo los PPIs pueden disminuir la producción de citoquinas por parte de las células epiteliales y endoteliales en respuesta a un reflujo. Y ha habido una disminución de la producción de moléculas adherentes por parte de las células endoteliales y neutrófilos que pueden reducir las células inflamatorias que migran al tejido. De manera que es muy posible que los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica que sí responden a los agentes de PPI podrían tener algunos de estos efectos que son los que contribuyen a que haya una remisión clínica en ellos.
Y antes de alejarme de este tema, es decir, los efectos antiinflamatorios de los PPI, si les voy a mostrar unos datos sobre esto, hagámonos esta pregunta. El EOE se piensa que es causado por una alergia a algún alimento, pero entonces, ¿por qué será que los eosinofilos se prenden específicamente al esófago? La comida pasa rápidamente por el esófago si se tiene motilidad normal y una esofagitis eosinofílica en el esófago sostiene o recibe la injuria alérgica, mientras que la boca y el intestino no. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Aquí tenemos datos que nos muestran los resultados de un análisis de tejidos de biopsia de pacientes pediátricos. Como ya lo dije esta mañana, este análisis de RNA nos muestra muchos genes en este panel. Cada fila o cada columna vertical representa un análisis de mezcla arreglo RNA de especímenes de esófago de un paciente y estos análisis los hacemos en 6 pacientes de control y 13 pediátricos con esofagitis eosinofílica. En este ejemplo, el color azul significa que el gen ha sido regulado hacia abajo y el rojo dice que se ha regulado hacia arriba. Y ustedes se darán cuenta que los pacientes tuvieron este transcripto único, 230 genes que fueron regulados hacia abajo y 344 genes fueron regulados hacia arriba. La regulación hacia arriba más dramática se vio en el gen Eotaxin 3, que aumentó más de 50 veces en este arreglo. Y el Eotaxin 3 es un quimoatractivo potente para los eosinófilos. Entonces, todos los días nosotros ingerimos muchos antígenos que pueden invocar una respuesta inmune. De manera que si uno de estos antígenos recibe la atención de una célula que presenta un antígeno y esa célula presenta el antígeno de manera apropiada, tiene la capacidad de activar el sistema inmune. La activación del sistema inmune puede causar una diferenciación de las células naive CD4 hacia células TH1 que secretan TNF-beta y interferón IM. Hay activación también y diferenciación en TH2, que son las células asistentes que secretan IL4, IL5 y IL13. Y una sobreproducción de estas células TH2 es característica de muchos trastornos alérgicos, incluyendo la esofagitis eosinofílica. Entonces, permítanme mostrarles datos muy interesantes que nuestro grupo acaba de publicar acerca de cómo las citoquinas IL-3 y 4 pueden estimular la secreción de Eotexin 3 en las células esofágicas escamosas. Como ya les dije esta mañana, no solamente sacamos biopsias de pacientes de ERGE con Barretts o sin Barretts, pero utilizamos la misma técnica para biopsias de células escamosas epiteliales en pacientes de EOE. Los ponemos en un Petri, los ponemos los telómeros, que ya hablamos anteriormente, para ver su movilización. Vemos que son células normales, pero estas veces eran en pacientes que tenían esofagitis eosinofílica. Luego tratamos esto, EE1T, EE2T. Si no las estimulamos, se secretaba muy poquito exon 3, pero si sacamos esto de un paciente que tiene esofagitis eosinofílica, reacción alérgica, y los cultivamos, no están bombeando el Eotexin. Es lo que nos dice que no pasa nada con las células escamosas esofágicas del paciente, sino que puede que tenga que ver con el entorno, es decir, que pueden haber agentes inflamatorios que se meten al paciente que le desarrolla una alergia. Entonces lo tratamos con IL-13 y vimos que la producción de las células escamosas de Eotexin 3 aumentó dramáticamente. Hicimos lo mismo, pero esta vez expusimos las células a ILT4, que es otra citoquina, y una vez más vemos que las células pudieron bombear Eotexin 3 en respuesta a estas citoquinas.
Los datos sugieren que la patogénesis de EOE empieza con un individuo que es genéticamente susceptible para quien la alergia a ciertos alimentos activa el sistema inmuno porque se fija a las células mastoides o también puede haber una respuesta de TH2 con la producción de citoquinas como IL-5. IL-5 luego activa los eosinófilos que residen en la médula ósea. Y mientras tanto, las células THU circundantes se prenden a los eosinófilos mismos y se producen IL-13 y IL-4. Esto estimula la producción de Eutaxin 3 por las células escamosas esofágicas y Eutaxin 3, que es algo que activa los eosinófilos dentro de los tejidos y los eosinófilos pueden causar daño del epitelio porque hay una degradación de sus poros. Entonces, el doctor Chang de nuestro laboratorio en Dallas publicó estos datos. Muestra que los PPIs pueden tener efectos directos para reducir los eosinófilos en el esófago. Y como les dije, las células escamosas esofágicas pueden producir Eotaxin 3 y el Eotaxin 3 es un quimoatractivo importante para los eosinófilos. Aquí vemos que hay una secreción de Eotaxin 3 por parte de O1T y 2T, pero esto no tuvo ningún efecto en esta secreción de base. Entonces podemos estimular las células con IL-13 y IL-4 y podemos ver que la producción de Eotaxin aumenta dramáticamente cuando hacemos el mismo experimento otra vez con presencia de omeprazol. El omeprazol puede disminuir IL-13 y IL-14 y la inducción de Eotaxin 3. Recuerden que estas son células escamosas que están creciendo en un petro. Aquí no hay ácido ni células peritales en este sistema. Entonces, este efecto del omeprazol es independiente de cualquier efecto en la producción del ácido gástrico. Como ya les dije, nosotros utilizamos omeprazol en una dosis de 15 micromoles, pero la concentración de plasma de 1 a 3 micromoles se obtiene rápidamente en pacientes que reciben unas dosis orales del PPI y los niveles de plasma de 10 micromoles se han obtenido con una dosis intravenosa. Hemos entonces visto un aumento en Eotaxin 3 y disminuimos la dosis de PPIs y utilizamos 1, 5, 10, 20 y 50. Todo esto demuestra una reducción en la cantidad de Eotaxin 3 que es producida por las células. Y para ver si este efecto inhibitorio en Eotaxin era específico para el omeprazol, nosotros tratamos al paciente con lansoprazol. Ahí vemos una expresión de Eotaxin 3 por IL-4 y lansoprazol tanto en 10 y 50 micromolares que redujo la producción de Eotaxin 3 por parte de esta célula, lo que sugiere que la inhibición de la secreción de Eotaxin 3 estimulada por IL-4 por parte de las células escamosas puede ser un efecto de clase al PPI y no específico al omeprazol. También tenemos que ver un poco más sobre el mecanismo del efecto y el mecanismo de este efecto supresor. Como ya vimos esta mañana, vimos el promotor de esta vez Eotaxin, hicimos un ensayo de chip del cual hablamos esta mañana y esta vez hicimos un PCR mirando STAT6 y aquí podemos ver que el promotor Eotaxin 3 ha demostrado que el IL-4 pueden inducir la fijación de STAT6 a ese promotor causando una expresión de Eotaxin. Y cuando tratamos las células con omeprazol más IL-4 podemos ver que hay una fijación reducida de STAT6 a ese promotor.
Entonces, nuestros hallazgos demuestran que hay un mecanismo mediante el cual la eosinofilia esofágica impulsada por citoquinas TH2 puede responder al PPI independiente de los efectos que haya en la secreción ácida. Esto puede explicar un fenómeno de la eosinofilia esofágica que responde al PPI. También nuestros hallazgos nos dicen que hay un mecanismo mediante el cual los pacientes que sufren de EOE pueden beneficiarse de los efectos antiinflamatorios de la terapia con PPI, aunque no haya ninguna ERGE asociado. Pero ahora, para complicar un poco más las cosas, vemos que hay unos reportes recientes que han documentado el fenómeno de la respuesta temporal a la esenofilia esofágica con PPI. Aquí tenemos unos niños donde la esenofilia se resolvió inicialmente con PPI, pero regresó de 5 a 23 meses después, a pesar de continuar con la terapia de PPI. El mecanismo que subraya esta respuesta transitoria no se conoce bien, pero puede que tenga que ver con fibroblastos esofágicos. Aquí DDW presentó estos efectos sobre los efectos de las citoquinas TH12 y omeprazol en los fibroblastos esofágicos. Aquí en esta línea, el F40 y BEFT son filas de células que están compuestas de fibroblastos de células. Ya no estamos hablando de las células esofágicas escamosas. Observamos como en el caso de las células escamosas, eotaxina, omeprazol no tiene efecto en la secreción de base de eotaxin, pero cuando se trata los fibroblastos con IL-4 y 14 como las células escamosas, la expresión de eotaxin 3 aumenta de forma dramática. Sin embargo, en contraposición con las células escamosas, cuando se trata fibroblastos con omeprazol, no hay reducción en la expresión de eotaxin 3 por parte de estas células, lo que sugiere que la producción no bloqueada de eotaxin 3 por los fibroblastos esofágicos es un mecanismo potencial para la respuesta transitoria de PPI en la eosinofilia esofágica. Y además, para pacientes que responden al tratamiento de los inhibidores de forma sintomática, el estudio también sugiere que la producción no bloqueada de eotaxin 3 por fibroblastos esofágicos aún puede resultar en la complicación de la fibrosis esofágica y la formación de estas estrecheces. Estudios adicionales se requieren para ver si de hecho se trata de un mecanismo real. Bueno, muchas gracias por su atención.